Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Espero que muy bien. Comenzamos como cada martes, Justicialismo Peronista, diciendo siempre las frasecitas que nos dejó por ahí picando Evita, Eva Perón. Nunca olvides que lo único que un gobierno de gorilas, de la izquierda o la derecha, está variado para todos los gustos, te va a dar, es siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza. Y aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos, por corrupción, por negociados, hasta negocian con el hambre, por los negocios de la corrupción, los gobiernos se pudren desde hace años, a igual que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recibidas por toda esta basura que está dando vuelta por todos lados, ¿no? En primer bloque vamos a dedicarlos a la geopolítica y sus conceptos. Vean, la geopolítica en estos días, para poder tener un poco de racionalidad, hoy acaban de asesinar a un comandante en jefe de Rusia, con los servicios de inteligencia británicos, la Mossad y el servicio de inteligencia ucraniano, y la verdad es una locura el grado de provocación que le provocan a Rusia, o sea, para poder ver si reaccionan, si comienzan a usar las armas tácticas de ojivas nucleares, por un grado de locura total. Esto ya no es geopolítica, no tiene racionalidad de nada, ¿no? La geopolítica en estos días, para poder tener un poco de racionalidad de lo urgente o la emergencia, en realidad, acá se vive en estado de ilusión, como dicen los hindúes en el mundo de Maya, de la intuición. La gente habla de política por intuición. Dice, a mí me parece, sin ningún tipo de criterio ni de base ideológica, a mí me parece. En realidad se han naturalizado tanto los conflictos y las masacres, como en Gaza, que nadie sabe que desde 1920 el Irgun venía asesinando palestinos, ocupando sus casas, matando mujeres, niños. El Irgun, la agrupación, el grupo terrorista de lucha armada que tenía Israel, bajo el comando de Jabotanich, y que también pertenecía a Ben Gurión, que después fuera primer ministro de Israel, ¿no es cierto? Entre la industria de desinformación y la falta de criterios legales ilícitos de los organismos llamados a defender la paz, como las Naciones Unidas, las Cortes Internacional de la Haya, la Corte Penal Internacional también en la Haya, que ya condenó a ser detenido a Netanyahu y a Gallant, su ministro de Defensa. Sin embargo, acá no pasa nada. O sea, ¿cómo pretendés que respete un semáforo con una moto si esto no respeta ni siquiera someterlos a juicios a genocida de lesa humanidad, ¿no? Criminales de lesa humanidad? Entre la industria de desinformación y la falta de criterios legales lícitos de los organismos llamados a defender la paz, como decía, y los derechos humanos, que no sé dónde quedaron, como también las máximas jerarquías religiosas del mundo, realmente uno no sabe por dónde empezar, tal vez por dónde seguir tampoco, y desde luego por dónde terminará todo esto. Si una conflagración nuclear que termine con la civilización humana sobre este planeta, sobre la Tierra. Porque realmente en temas trágicos, alarmantes y acuciantes en todos los continentes, Jabotalinski, que largó
que creó el Irgun a partir del Congreso de 1897, que presidía Theodor Herzl, ahí en Basilea, en Suiza, porque lo rajaron de toda Europa y hicieron el Congreso de Sionismo Internacional en Suiza. Ya el sionismo venía cuando se transformó el reino de Jasaria, ahí en las orillas del mar Caspio, que se llamaba también hasta Mar Hazar o Mar de Jasaria, se convirtió en la primera Israel. Y entonces se abulonaron ahí, salieron a ocupar espacio en diferentes países de Europa, los sacaban cagando de todos lados, entonces terminaron ahí en el reino de Jasaria con la nueva Israel y les fue tan mal, tuvieron tanto despelote y tanta guerra, como ocurre hoy con el ente sionista, colonialista de Israel, con el pueblo palestino, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hoy soy suavizadas con categorías falsas, hipócritas, donde abundan las muertes de ancianos, mujeres y niños, por cientos de miles, porque en Gaza no murieron 43.000. A eso sumarle todos los cadáveres que quedaron debajo de los escombros. Y cuando los canales de redes y los medios están más preocupados por eso, tampoco comenzó el 7 de octubre del año pasado, esto viene de 1920, y después con la fundación del Estado de Israel, habrán hecho tanto desastres esto, tanta matanza, que inclusive en Jerusalén había un hotel que se llamaba King David, Rey David, donde residían, en esa época no existían las Naciones Unidas, entonces había Sociedad de Naciones, y Gran Bretaña tenía el mandato de la Sociedad de Naciones de administrar el territorio de Palestina, como colonia, ¿no?, inglesa, ¿no? Y como no había nada y se volvían locos esto de mantener eso, el ministro de Relaciones Exteriores del Foreign Affairs inglés, Mr. Balfour, les hace una nota firmada por él. Eso le llamaron después, como estos están acostumbrados a mentir, mienten todo. Entonces, no, declaración británica de Balfour, mentira. Fue una nota mandada por Balfour, firmada por él, que no tenía ni siquiera el firmo, el sello de la corona, menos aún del primer ministro de Gran Bretaña. Y le da una nota diciendo, bueno, háganse cargo, a ver si pueden armar una nación ahí. Después, cuando empezó a ver los líos, los pelotes que hubieron, esto fue en 1917, más o menos, que le dieron eso. En 1920 ya empezaban a matar gente a cuatro manos. Entonces mandaron cuando llegan las Naciones Unidas, mandan un delegado ahí a Israel, y no tiene mejor idea que matarlo, porque el tipo decía, sí, la verdad que han hecho desastre con los palestinos, lo mataron. Bueno, ahí también en 1929 creo, más o menos, vuelan el hotel ese completo, el hotel Rey David, con 117 oficiales británicos adentro, no dejaba uno vivo. Aún así, el sionismo es tan traidor, tan pusilánime, que mataron a los propios tipos que lo beneficiaron con territorio, ¿no? ¿Se entienden? ¿Sí? Cuando los canales de redes y medios están más preocupados por cuántos misiles lanzó o obtuvo Israel para intimidar y asesinar a palestinos, a libaneses, a cual otro, combatir milicias de la defensa de comunidades destrozadas, como en Gaza, y las milicias son la defensa que tiene el pueblo, no es que sea un grupo terrorista, mentira. Hicieron una incursión en Tel Aviv para demostrarle que los tipos no eran débiles, nada más, sin contabilizar la tragedia humana de resignarse a morir vos o tu familia bajo escombros, después recibir misiles y bombas, antes de seguir agonizando con la guerra que nadie comprende el beneficio alcanzado ni para quién. Ni las víctimas, obviamente, ni los genocidas enseguecidos por un odio montado, por una industria de desinformación, con una teocracia teñida de mentiras, de sanata, mediante historias circulares para lavar las cabezas, nada más. Y escuchemos entonces el primer audio Evita, si lo tenés por ahí. Arreglar el mundo. No saben que no habrá paz en el mundo mientras no haya paz en los corazones de los hombres, que no habrá paz en el mundo mientras los obreros sean solamente brazos de trabajo en la paz y carne de cañón en la guerra, que no habrá paz en el mundo mientras no salgan las odiosas diferencias sociales, y que no habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan los odios entre hermanos. Para eso es menester
formar una justicia social que va dirigida al pueblo. Y en el pueblo trabajador que con su esfuerzo, que con su sacrificio ha labrado la grandeza de la patria, va dirigida a la patria. Tengo el orgullo de ostentar las dos condecoraciones más grandes que puede ostentar una mujer, que se precie de querer a su pueblo. Quieren con conferencia. Muy bien, la geopolítica, como decía Evita recién, los discursos nos sanan, y geopolítica en estos días, para poder tener un poco de racionalidad de lo urgente o la emergencia, en realidad se ha naturalizado tanto los conflictos y las masacres que entre la industria de la desinformación y la falta de criterios legales de los organismos, ¿no? ¿Sí? Geopolítica en realidad es una disciplina llamada a estudiar la influencia de los factores geográficos. Hoy no tenemos análisis geopolítico. Las Naciones Unidas sería el ámbito natural donde debatir y discutir los equilibrios geopolíticos del planeta entre diferentes intereses, factores y compañía. Sin embargo, no lo hay. Y esa geopolítica es llamada a la defensa de la civilización humana, de la vida humana, y no de la destrucción humana. La geopolítica, entonces, es una disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos, humanos, políticos, económicos, sociales y estatales en la acción política nacional e internacional, en las relaciones de poder entre los estados, la intercorrespondencia también de los actores privados e institucionales, no estatales, y las consecuencias de estas interrelaciones con el pueblo del que formamos parte como Estado. La sociedad argentina es el Estado Nacional. El Estado Nacional no es un gobierno, es lo que nosotros tenemos como patrimonio de nación. Ese es el Estado Nacional, compuesto por seres humanos y por recursos materiales y medios, y eso conforman el Estado Nacional, ¿sí? Y desde hace más de 125 años fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo geógrafo Rudolf Kechelen. Para Kechelen el Estado, decía, como corresponde, es un organismo vivo porque la sociedad, ¿sí?, los habitantes de una nación, lo que conforma el Estado. El pueblo es el pueblo como sociedad, que varía minuto a minuto siguiendo las leyes de la naturaleza, donde se nace, se crece, se desarrolla, se reproduce y se muere. Entonces, el Estado es un organismo vivo, que es el pueblo como sociedad o en sociedad, ¿sí? La geopolítica, según Rudolf Kechelen, sueco politólogo y geógrafo, es el estudio de los efectos de la geografía humana, de ese estado, ¿sí?, vivo, o antropogeografía, y la geografía física sobre la ciencia y práctica política y las relaciones nacionales e internacionales. La geopolítica no es solamente el estudio del ámbito internacional, también la geopolítica es el estudio de las interrelaciones dentro de una sola nación, ¿sí? Geopolítica es un método de estudio de la política nacional e internacional para comprender, explicar, planificar y predecir el comportamiento nacional e internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. Acá se miente y se habla de la política. Los políticos y la política, y no sabes, es una abstracción que no explica absolutamente nada. Acá te explico que es un método de estudio de la política nacional e internacional para comprender, explicar y planificar y predecir el comportamiento nacional y su interrelación internacional a través de todas las variables sociogeográficas conocidas. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana o antropogeografía y la geografía física sobre la ciencia y práctica política y las relaciones internacionales y nacionales. La cuadrícula o territorio o sector de 9 manzanas, ¿sí?, o celda de 9 manzanas de geografía física es una unidad de militancia que nosotros, por lo menos en el programa, inclusive este concepto lo lanzó Perón y nosotros actualmente lo desarrollamos como programa de trabajo político que denominamos como Casa Peronista, reúne una geografía humana de 350 familias y 1.700 electores, ¿sí?
electores, personas que pueden elegir políticamente quién va a representar, qué proyecto seguir. Y lo he creado y adaptado para estos tiempos, siguiendo las enseñanzas de Juan Domingo Perón con respecto a definir una unidad de acción u operación táctica para la conducción táctica orgánica. Está basada, obviamente, en el método de raster, para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de los datos políticos, o sea, sociogeográficos, ¿sí?, o antropogeográficos, de humanos sobre la organización, movilización y el ordenamiento de los procesos políticos de la geografía humana. Es decir, permite recibir, ¿sí?, almacenar, procesar y visualizar cuál es la demanda política exacta que quiere el pueblo sobre su futuro desarrollo de vida, sobre su futuro Estado, esa pequeña porción de Estado de un barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere para ese barrio que forma parte del Estado? ¿Sí? Solo sobre el ordenamiento de la demanda política humana, en bancos de ideas, ¿sí?, proyectos, para cada casa peronista, para el proceso de promoción ascendente a los programas de políticas públicas de su posterior preparación técnica, luego de esta preparación humana del proceso político. Sobre la superficie de la geografía física se representa la geografía humana, obviamente, y para representarla se divide en porciones de 9 manzanas, hay quienes dicen de 4 manzanas, y cada manzana es una celda sociogeográfica, o una celda humano-geográfica, o malla o rejilla regular de acción y operación en términos de política táctica o de táctica política. Y cada celda ha de ser regular, delimitada por 4 cuadras de 4 calles que se interceptan, ¿sí? ¿Ok? Por ello, la política y la geopolítica es la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico, y su táctica y estrategia consiste en la producción de las interrelaciones humanas de sus consecuencias. Por ello, existe una gran diferencia entre la geografía política, que es el estudio de la espacialidad de los fenómenos políticos, y la geopolítica como la conducción de las rivalidades del poder sobre los territorios físicos y humanos de cualquier parte de esta geografía planetaria. Friedrich Ratzel, que fue el creador del método Raster, Friedrich Ratzel, fue un geógrafo alemán, creador de la geografía humana como concepto, como teoría, o antropogeografía, y su interrelación con la geografía física, que se modifica cada minuto. O sea, la geografía humana, que quiere decir que modifica la geografía física minuto a minuto. Fue el creador del método Raster, fue biólogo, geopolítico, geógrafo, zoólogo, politólogo y profesor universitario. El general Juan Domingo Perón bebió en las fuentes mismas de los estrategas clásicos de la conducción política y de la guerra, como por ejemplo Karl von Clausewitz, militar prusiano de 1786 a 1831. Clausewitz concluye que la política es idéntica a la guerra, pero por otros medios. La guerra no es algo independiente, es un real instrumento político, y la continuación política por otros medios. También a la inversa, porque la política es la guerra por otros medios, porque no existen amigos o enemigos permanentes, solo intereses continuos sobre los recursos de las obligaciones estatales, del consumo por necesidad de cada pueblo. Clausewitz veía la guerra como la política, como el enfrentamiento entre dos estados, ¿sí?, y en los procesos donde se destacaba el sistema de el centro de gravedad de los conflictos, ¿sí? Este punto del proceso de la conducción estratégica, que es capaz de dar impulso a la propia fuerza en el momento de la decisión, porque no es necesario ser fuerte en todo momento, sino en el momento de la decisión. Clausewitz, como define el centro de poder o movimiento decisivo
o movimiento decisivo del cual todo depende, entonces centro de gravedad o centro de poder del movimiento o la movida de la cual el triunfo depende. Por ejemplo, si ustedes toman el libro Apunte de Historia Militar, en la página 53, 53, digo bien, está descrito, Perón describe, acuérdense de que Apunte de Historia Militar es el glosario por el cual se puede estudiar, esto lo escribió Perón siendo capitán en 1934, ya Perón se destacaba por su capacidad de poder describir claramente los aspectos estratégicos de las batallas que había estudiado en la Escuela Superior de Guerra, que él había estudiado, ¿no? Entonces escribe Apunte de Historia Militar, porque ahí coincide y empieza a descubrir que realmente la guerra era la política por otros medios, la conducción política. Por eso habla siempre de que él era su especialidad era la conducción, ¿no es cierto? Y ahí descubre, en ese glosario describe, por ejemplo, la batalla del Peloponeso entre Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y el emperador Darío de Babilonia, en este momento sería Irán, ¿sí? Y cómo se enfrentan un Darío que tenía un ejército de casi 1 millón de hombres y Alejandro Grande que solo contaba con 50, 60.000 soldados de infantería, unos 30.000 soldados de caballería, y en el medio de la batalla genera un centro de gravedad, un centro de poder donde concentra toda la fuerza y define el momento de decisión de vencer al enemigo, y entonces eso fue una medida estratégica donde cruza en forma diagonal, se reemplaza una tropa por otra, la tropa de infantería cruza en forma diagonal hacia flanco derecho del enemigo y la caballería hacia flanco izquierdo del enemigo, ¿sí? Y entonces se produce una suerte de volumen de guerra impresionante que el enemigo percibe como algo descomunal. En realidad era una polvareda producida por 30.000 jinetes, que no son pocos obviamente, y 50.000 soldados de infantería, y esta gente asume de que la tropa de Alejandro Grande era mucho más superior que la tropa que tenían ellos, ¿no?, de Darío. Y a eso se define como centro de gravedad, que fue el recurso que usó Alejandro el Grande para poder vencer a Darío, que, no sé, lo duplicaban, no sé, estos tendrían 100.000 soldados y ellos tenían 1 millón, ¿no es cierto? O sea, un 900% más, ¿sí? Eso no llegaban a tener casi el 10% de lo que tenía Darío. Así que bueno, los vence de esa manera, ¿no es cierto? El comando estratégico, vamos a escuchar a Perón casualmente que habla de esto, ya referido al ámbito político, y describe cuál es el comando estratégico y el táctico en un proceso político. General, el presidente de la República, con los jefes de las organizaciones partidarias, constituyen el comando estratégico que vela por todo el territorio y da solamente los grandes objetivos a través de directivas amplias, no de órdenes, de directivas. Los comandos tácticos que actúan regionalmente, y allí ellos actúan ya más centralizadamente y dan ya órdenes de realización, porque ellos están en la lucha inmediata de la acción política. Ya no se puede dar mucha directiva y con gran amplitud, porque los órganos de ejecución, algunas veces con gran amplitud en las directivas, suelen salirse por el lado que ellos quieren en vez de por el lado que ellos deben. Entonces allí son más centralizadas las cosas, es la lucha inmediata, es la lucha, diremos, regional. Por otra parte, ese comando táctico que actúa alejado de nosotros, pero con un objetivo que es el nuestro, con una manera de acción que es la nuestra, con una doctrina que es la nuestra, puede allá hacer lo que se le ocurra en la lucha de todos los días y de todas las horas, sin salirse de ese objetivo de conjunto ni de esa doctrina de conjunto. ¿Qué es lo que hace
que nuestro movimiento se transforme en una poderosa máquina que acciona simultáneamente en toda la República con la misma finalidad, con la misma doctrina, con la misma teoría y con la misma forma de ejecución. Esto es lo que hace aplastante la acción de nuestro movimiento. En el orden general, ¿por qué se cortó? la República, Sí, sigue. con los Sigue. organizaciones partidarias, constituyen el comando estratégico que vela por todo el territorio y da solamente los grandes objetivos a través de directivas amplias. ¿No? Bueno, justo pensé que se había cortado, pero se repetía nuevamente el audio, perdón. Perdónate, gracias. Casualmente lo que decía, la acción estratégica es la táctica, ¿no? Y esta forma extraordinaria que tiene nuestro movimiento nacional peronista de conducción política, lamentablemente abandonado por muchos caraduras, ¿sí?, que usurparon el peronismo desde cualquier lado, pensando de que era algo vulgar, común, que podía hacer cualquiera, y se equivocan, porque como primer valor está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, si descomponemos el movimiento, se pudre la patria. Y esto es lo que han logrado. Por eso son felices y con una eximia, excelente oposición como la que hoy existe frente a este desastre, este cachivache, psicópata y asesino que es Milei. Y esta característica, la asociación estratégica de la idea con la realidad que es la táctica, la capacidad o el lugar desde donde la fuerza fundamental deriva, desde donde llega su libertad de acción orgánica, fuerza física en la acción táctica, o la voluntad de realizar la operación táctica necesaria para pelear y triunfar. Es importante, compañeros, para graficar este concepto, como dije anteriormente, leer los apuntes de historia militar del capitán Juan Domingo Perón, editado allá en 1934, y especialmente su página 53, comprender la acción táctica de crear un centro de poder o centro de gravedad en la batalla del Peloponeso de Alejandro Magno de Macedonia, Alejandro Magno de Macedonia, enfrentando al ejército persa de Darío, que lo superaba en equipo y fuerzas. Yo calculo que un 900% más, ¿sí? Libro, bueno, lo dice Perón en su libro, ¿no? Por supuesto. Libro de la guerra, también podemos hablar que el libro de la guerra de Carlos von Clausewitz, alemán. Hoy el mismo concepto creado de Clausewitz y de Juan Domingo Perón se expande sobre la geografía humana con otros recursos de estos medios políticos o de guerra. La lucha democrática interna como la diplomacia externa definen nuestro destino como Estado-nación y como país en términos de territorio y sus recursos. Y realmente estamos bastante mal, y como decía Perón, el destino de los argentinos no es demasiado halagüeño, más bien estamos con bandera de remate, con esta basura que entregan todo. El centro de gravedad hoy se expande también a la guerra o política cibernética. Cuando hablo de guerra cibernética no estoy hablando de las boludeces que se publican en las redes sociales, o los trolls, los bots y compañía, sino la intervención. Cuando vos estás escribiendo un mensaje, como me pasó hoy, por ejemplo, escribiendo un mensaje en un YouTube de un especialista en geopolítica bastante importante, que describe bien cuáles son las circunstancias de la guerra de Rusia con Ucrania, automáticamente te borran, porque los tipos lo tienen intervenido, están mirando quién escribe, quién deja de escribir, y te desaparece la página, te desaparece el mensaje que venía redactando. Eso es guerra cibernética, y aparte cambiar la realidad base a la instalación de sospechas de contrainteligencia. Sospechas de contrainteligencia son publicaciones que propenden a lo relativo, y hay mucha gente de la izquierda que cree en lo relativo, que nada es absoluto. O sea, a pesar de que conocen el nacimiento y la muerte, que no son valores relativos, sino que son absolutos, vos te morís o te morís, o nacés o nacés, estos tipos creen que no, que es relativo. Vaya a saber si te morís o no te morís, vaya a saber si nacés o no nacés. Es relativo. Es relativo el fuego o el hielo. Para ellos le da lo mismo, ponen la mano arriba del fuego que arriba del hielo, qué sé yo. A ver, todo es relativo.
¿entendés? Entonces tenés que tener amplitud para no tener ningún tipo de diseño ideológico, porque si no sos anacrónico, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, yo creo que el anglosionismo, como expresión de dominio mundial, es concreto, si no estarían en guerra con Rusia como están, ¿no? Y hoy se metieron en territorio ruso, en pleno Moscú, mataron a un comandante, uno de los comandantes claves del cuadro de conducción estratégica que tiene Putin, en medio de Moscú. O sea, eso se hace únicamente con mucha inteligencia y organización. Por lo menos tienen que haber actuado no menos de 4 servicios de inteligencia operativa. Operativa significa los tipos que matan, que aparte de ser espías se dedican a asesinar. Son sicarios contratados, formados por los servicios de inteligencia. Esos son los servicios de inteligencia operativa. Después están los servicios de inteligencia analítica. La inteligencia analítica y la operativa. La operativa se dedica a matar gente y la analítica se dedica a analizar la situación de inteligencia de cada país. Esos tipos viven en Moscú, no es que llegaron hoy, sino que viven en Moscú y se activan cada vez que los necesitan, ¿sí? Como algunas películas, no me acuerdo ahora, pero había unas películas donde los tipos le mandaban un mensaje y salían a matar a quien sea, ¿no? El centro de gravedad hoy se expande también a la guerra política cibernética, como describí recién, o de las redes sociales, la manipulación de los medios de información, la guerra política cognitiva. He escuchado, por ejemplo, a Santiago Cuño decir que Perón era un tipo que adoraba a Hipólito Yrigoyen, después que mató familias enteras en Santa Fe, en la Forestal, y no dejó un quebracho en pie, sino que prácticamente depredaron todos los quebrachos que habían en Santa Fe, mataron gente a lo loco, fusilaban como sea. Después vinieron la guerra, los asesinatos de la Patagonia trágica, y por último la semana de las huelgas de la metalúrgica Bacena acá en Buenos Aires, donde murieron 890 obreros. O sea, lo que quiero decir que Perón, cuando su dispositivo de poder fue el movimiento obrero organizado, jamás se hubiera admitido admirar un personaje como ese. Y además algo peor, dijo este muchacho, de que Perón venía de la guerra del Parque con Alem. No tiene nada que ver. Perón entre el 38 y el 40 viajó a Europa por mandato del ministro de guerra del presidente Ramírez, que se llamaba Carlos Domingo Márquez. Carlos Domingo Márquez fue director del Colegio Militar Central de la Nación y además fue tutor y un poco alma mater o inspirador de Perón para un montón de cosas, entre ellos para pensar en un modelo social de Estado, no un modelo oligárquico de Estado, como había hasta ese momento, sino un modelo más social de Estado, habida cuenta de que ese proceso ya había venido en el siglo XIX, por allá por el 1883, 1890, el primer país que arranca intenta hacer una revolución social fue Haití, así quedaron los haitianos pobrecitos, los destroncaron totalmente. O sea, lo primero que destruyeron fue el Estado. Por eso Haití es un desastre, pues no tiene Estado-nación. No tiene Estado. Haití es un país sin Estado. ¿Sí? Y Bolivia intentó hacer lo mismo, y ahí con la presencia de Bradin, casualmente era como embajador de Bolivia, inventa la guerra por el Chaco paraguayo, allá por el 35, entre la Standard Oil y la Shell. Se enfrentan a dos empresas por petróleo en el Chaco paraguayo, y disputarse los límites, o sea, las líneas limítrofes entre Bolivia y Paraguay. Por cierto, no quedó un hombre vivo, fueron todos a la guerra, hasta más chiquito, de 13, 14 años también lo mandaban a la guerra. Eso permitió despoblar el territorio del sexo masculino, de hombres, ¿no? ¿Sí? Y con los desastres después demográficos que eso produjo. Esto mismo están haciendo hoy en Ucrania, no es un modelo nuevo, lo hacen a cada rato. Entonces es muy importante saber que esta gente se dedica a esto, o sea, a invadir territorios para poder destruir los Estados-nación y quebrar el tejido social y la sociedad. Este libro de guerra de Karl von, el libro de la guerra se llama así, de Karl von Clausewitz. Hoy el mismo concepto creado por Clausewitz
y Juan Perón se expande sobre la geografía humana con otros recursos de estos medios políticos o de guerra. La lucha democrática interna por la diplomacia externa definen nuestro destino como Estado-Nación y como país en términos de territorio y sus recursos. El centro de gravedad hoy se expande también, ¿sí? Hoy se expande también a la guerra política cibernética, como dije recién, una manipulación de los medios de información, la guerra política cognitiva, la guerra política económica, los medios de presión como el FMI, los fondos buitres, la seducción liberal de los medios financieros. Pero como a mi análisis y desarrollo me inspira Clausewitz, pero me adapto a un medio cada día más novedoso, donde se resuelven políticamente los conflictos, y que son los entornos globalizados, donde la frontera entre la guerra o paz, o negro o blanco, es cada día más difusa, donde nace la zona gris y donde hacemos que estos conceptos se lleven y entiendan muy fácilmente en la base del pueblo. Es muy importante abarcar rápidamente la educación popular como método de defensa del pueblo. El pueblo tiene como historia una circularidad de los hechos, nunca define cuáles son los antecedentes, habla a más como un periodo muy histórico y lejano, lo acontecido en un año, en 12 meses, un año y medio, 18 meses. Más allá, más atrás, nadie da bola. Y eso se llama circularidad, ¿sí? Donde nace la zona gris y donde hacemos que estos conceptos se lleven y entiendan muy fácilmente en la base del pueblo cuando contamos cuál es el proceso histórico, que es como si fuera un tendedero donde uno cuelga la ropa, y cada hecho es la aparición de un hecho nuevo que actuando como causa producen las consecuencias deseadas o indeseadas, ¿no? El arte de la guerra también, Sun Tzu, es otro autor que examina y adopta Juan Domingo Perón. Es Sun Tzu quien sostiene que la conducción estratégica es la pieza fundamental. Por eso cuando escuchamos el último audio de Perón hablaba de esta conducción estratégica. Perón, como la fuente de Sun Tzu, que la guerra, como la lucha política, no es un choque brutal de fuerzas o discursos agresivos que dividan y enfrenten a distintos sectores de un mismo pueblo hermano. Eso, la grieta y toda esta pelotudez que vivimos los últimos 2 años, 3 años, nos hizo mierda como sociedad, ¿sí? Sino un choque desmedido donde la inteligencia no juega ningún papel, porque ahí lo que menos usaron es el cerebro, nada más, ¿sí? Por el contrario, es la inteligencia de la estrategia la que juega un rol fundamental y no la fuerza bruta o el pensamiento exaltado, ¿sí? Expresando lo que se siente y no lo que se piensa, que son dos estadios del pensamiento distintos. Y esa estrategia se sirve de factores como la información, el secreto y la sorpresa, la economía de fuerza y la continuidad del esfuerzo, la flexibilidad de la conducción en la acción y la operación técnica. Estos son principios de conducción política, por medio de un sistema de persuasión, no de mandato, porque mandar es obligar y a nadie le gusta que lo obliguen, que es integrar el protagonismo de la militancia nominal y no anónima. La militancia tiene que tener nombre y apellido, no ser un ser anónimo corriendo por la calle. Una militancia que construye la política hacia el programa de poder, ¿sí? Y esto nos enseñó Perón, y entonces insisto en una comprensión y discernimiento profundo del entorno, como del adversario, y de la utilización de estrategias directas e indirectas para alcanzar los objetivos propios. Como si, por ejemplo, aquellos que interpretan que en la guerra o la ofensiva de Rusia hoy contra Ucrania se trata solo de contabilizar las batallas ganadas por las pérdidas humanas, los equipos y las armas destruidas, entonces compañeros, no entendieron nada. La guerra no se mide en esos términos, se mide por las posiciones estratégicas que se adquiere a medida que se desarrolla la batalla, ¿no? El acontecer de la guerra, que obviamente la guerra es un hecho sangriento, apasionado, que no produce ningún beneficio para nadie. Es como si alguien un día se levanta a la mañana con un ataque de delirio absoluto y rompe todo, la heladera, el televisor, rompe toda la casa, prende fuego, rompe toda la casa, y después que le pasa el delirio le dicen, bueno, ahora hay que reponer,
una vez que la guerra termina hay que pagarlas. Por eso no quiero ni siquiera pensar, cuando termine la guerra contra Ucrania y Rusia, de Ucrania contra Rusia, ¿quién la va a pagar? Acuérdense siempre de esto, la guerra se hace, es un acto delirado, ¿sí? Como un tarado mental de Zelensky, que no tiene idea de nada. Un tipo que era un cómico, un monologuista, pasó a ser presidente de Rusia, entonces le da lo mismo hacer la guerra, tirar una bomba atómica, exactamente igual, porque el tipo, y aparte cocainómano profundo, así que le da lo mismo porque vive permanentemente en ruptura con la realidad, entonces le da lo mismo tirar 20 bombas atómicas, destruir el mundo, exactamente igual. Pero en este caso, cuando termine la guerra va a haber que pagarla. Y entonces veremos cómo aprieta el Fondo Monetario Internacional, este tarado de Milei, cómo aprieta los bancos, los inversores privados, BlackRock y la mar en puta, ¿sí? Sino, además, rápidamente habrán pensado, ¿sí? ¿Por qué Rusia, siendo muy superior a Ucrania, no la aplasta de una vez y listo? Porque la guerra o la política es mucho más que el choque de dos voluntades contrapuestas en forma brutal. Porque el conflicto, fíjense en ustedes, y la contienda también es económica. Por eso dije que la guerra se termina y hay que pagarla. Es informativa, es tecnológica y es también una contienda de conocimiento, ¿sí? De una guerra de conocimiento, también es cognitiva. Porque mientras este concepto que del arte de la guerra que manejaba Sun Tzu y destacaba Juan Domingo Perón, hoy Xi Jinping despliega una conducción estratégica de política interna que también es una guerra, ¿sí? Como planteo en los aspectos como las medidas de acciones y guerras híbridas, ¿sí? Que son estas guerras económica, cibernética, cognitiva, que no son fáciles de atribuir y conocer su autor, quien las realiza, ¿no? Y su origen, como crear su estabilidad, su economía, su cohesión social o la toma de decisiones soberanas de su entorno de poder. Es decir, las acciones de obtener información, administrar secreto y producir sorpresa son acciones eficaces que, actuando como causas, produzcan las consecuencias deseadas. Por eso son principios de hechos nuevos que, actuando como causa, son acciones eficaces que, actuando como causa, producen las consecuencias deseadas. Por eso la conducción política no es un hecho espontáneo. Hoy voy a hablar allá, se reúnen 60 boludos para escuchar a un tipo que va y no sabe ni para qué va y los otros no saben ni lo que va a decir. Esa forma casuística, azarosa, espontánea, no sirve para nada, más que para ensobrar los bolsillos de los siniestros mediáticos que le cuentan a los boludos esto, cuánto tienen que pagar para que le hagan una nota por televisión, comenten, tiren un spot sobre algún planteo de esto, de hacer una reunión con 60 boludos y pensar que están haciendo una campaña política, ¿no? También planteo, no hay campaña política sin proceso político, como no hay buena cosecha, si para sembrar la semilla previamente no se prepara la tierra, arando, quitando la maleza, los yuyos, ¿sí? No se puede sembrar sobre los yuyos y esperar una buena cosecha, porque hay todo un colchón de yuyos que va a impedir que la semilla toque la tierra. Bueno, en la política pasa lo mismo. Si no se produce un proceso político, no se puede montar sobre él sobre ese territorio humano que describí recién. Si no hacemos un proceso político sobre ese territorio humano, no pretendamos llevar proyectos para modificar el territorio físico, porque es una mentira, y la gente se da cuenta encima. Entonces, no hay campaña electoral sin proceso político, no hay base programática electoral, ¿sí? Sin saber lo que la gente quiere, ¿sí? También planteo las acciones políticas o guerras cognitivas, la apropiación del espacio y el territorio humano, y con los medios de convivencia que hoy se utilizan, no cualquier otro. Suponiendo que la publicidad popular construye el poder, entonces si con la publicidad solamente nos arreglamos, como veo algunos candidatos que ponen plata acá, allá y más allá, y entonces piensan que son famosos, entonces, si es así, no perdamos tiempo. Coca-Cola sería el mejor gobierno de los últimos 50 años, porque mejor publicidad que la que tiene Coca-Cola no existe. Mejor candidato que Coca-Cola no hay. Hasta inventaron a Papá Noel Coca-Cola, ¿sí?
a ese Papá Noel vestido de colorado, ¿sí? De rojo, ¿sí? Entonces sucedió que adaptamos la teoría de Sun Tzu a nuestro tiempo, separando la realidad de la ficción, ¿sí? Combinando nuestros factores a favor y programando cuáles son los factores en contra, podremos llegar a los resultados deseados. ¿Saben cómo? Aplicando la lógica pura, no otra. A Nicolás Maquiavelo, en la Economía Maquiavelo, otro autor sobre el tema un teórico, mejor dicho, de realismo político, un territorio, él en sí mismo era un territorio de realismo político, plasmado en su obra El Príncipe, demuestra que el ser humano tiende a la tendencia de anteponer su interés personal en función política. Después el bien común. Primero el bien personal, después el bien común. Y de ello surge la corrupción como sistema de control social. La corrupción como sistema de control social. Este boludo que quedó en cana por $200.000 en Paraguay no es otro que un instrumento de control social. Por eso es corrupto. Porque la corrupción política es un sistema de control social. Por ello, para mantener la virtud cívica en la política es necesaria una vigilancia estricta, cuando todo hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Entonces, en la concepción del realismo político de Nicolás Maquiavelo, le incorporamos la tecnología, la globalización, las nuevas formas de hacer política o la guerra, que se vinculan con otros actores económicos reales de los núcleos del poder profundo de los grandes empresarios transnacionales, como los jefes de George Soros, Elon Musk, Larry Fink y hasta Rothschild. No dije que estos son los jefes, estoy diciendo los jefes de estos personajes, de Soros, Musk, Fink y Rothschild. ¿Quiénes son los jefes? Que muchos en su gran mayoría no se conocen y su propósito no prioritariamente es el fin económico. No importa perder plata a esta gente, a los jefes de estos personajes, a los jefes de estos jefes, ¿sí? Ni dinerario o financiero, sino al poder mundial a todo nivel. Muchos pagan, inclusive a los centros periodísticos, por su absoluto anonimato, para que ni siquiera aparezca una foto de ellos. No se conocen. Entonces sí conocemos a Soros, a Musk, a Fink y hasta la familia Rothschild, pero estos personajes que son los jefes de estos no se conocen, son anónimos. Estos son los que sueñan con manejar el mundo. Bueno, otro autor de conducción política, Antoine-Henri Jomini, estratega suizo, definió la estrategia como la ciencia de hacer la guerra, o la política en un mapa delimitado para ejercer el sentido espacial del tiempo. Es decir, manejar las dos coordenadas que es espacio y tiempo, como las reglas y principios extraídos de la experiencia que son la movilización y organización de la militancia para lograr el éxito del momento de la decisión, ese centro de gravedad del momento de la decisión. Su experiencia en la etapa napoleónica surgen los conceptos continuos de la economía de fuerza y la continuidad del esfuerzo. Ahí se da, en la campaña napoleónica, estos dos principios extraordinarios, que es la economía de fuerza y la continuidad del esfuerzo. Napoleón es el mejor ejemplo de que la guerra es la política por otros medios, y después la política, que él como emperador, la política es la guerra por otros medios. Mediante el trabajo de mantener un flujo continuo de conducción táctica, como acción estratégica, ¿no? Un flujo continuo de conducción táctica, estableciendo la acción y la operación táctica. Esto nos permite, adaptado al hoy, implementar el tablero de comando y el tablero de control. Esto es lo que sostenía Antoine-Henri Jomini, que era un estratega suizo, ¿no? Capo. Entonces, vamos a hacer una pausa, compañeros, ahora, y una pequeña pausa musical para seguir rápidamente, a ver si podemos, y escuchamos la marcha, compañeros.